Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les tenemos un gran relato o historia de la calle Juárez, esperemos que sea de su agrado, sin más que decir empecemos con la historia. Por la calle Juárez, entre Aquiles Cerdán y Coronado, existe la casa que pueden ver en la fotografía, aunque la fachada ha sufrido los embates del tiempo, los vándalos y demás factores, el interior es una historia muy diferente pues su grado de conservación es alto, el labrado del capitel de las columnas y los arcos está casi intacto. Las losetas de piedra del piso del patio, el adoquín de los pasillos, sus puertas y ventanas incluso conserva muchos muebles antiguos que alguna vez debieron haber engalanado las habitaciones, todo se encuentra en su estado original, es decir no ha sido restaurada por lo que no tiene ese aspecto de casa nueva con estilo antiguo. Esta casa tiene su belleza intacta, algunas losetas del piso están gastadas, con algunos desniveles, las puertas de madera maciza son vetustas, los muebles están cubiertos de polvo y muchos de ellos están amontonados en las habitaciones del final, pero esto es precisamente lo que da carácter a esa casa, su encanto es la de atravesar por un portal al pasado en donde la mano del tiempo dejó ese rincón intacto. La casa tiene la típica distribución del estilo neoclásico, se compone por el pasillo de entrada que desemboca en el patio central, al frente lo delimitan tres ventanas del comedor de madera labrada y a la derecha albarda de colindancia, a la izquierda está el pasillo con arcos de escuadra rodea los dos lados restantes del patio y en ese pasillo están las entradas a las habitaciones, el pasillo continuo tienen dos puertas son las entradas del comedor y la del cuarto que debió hacer las veces de bodega cobertizo y el pasillo termina en el segundo patio más pequeño donde al lado derecho estaban la cocina y al final el baño. Es necesario imaginar la casa para entender la leyenda que por generaciones se ha contado de lo que sucedió ahí y de cómo el pasillo es recorrido por un melancólico fantasma que parece no tener descanso. Mucho pudimos ver el interior de esa casa porque a mediados de los 90 había un bazar en ese lugar, de hecho en esa calle había tres de estos negocios y en la esquina con Aquiles Cerdán con la entrada por esa calle había uno más, aunque algunos ya le llamaban la calle de los bazares en tono de burla, el de esta casa era especial, además de la imponente casa, los artículos eran de verdad curiosos, no eran televisores y modulares de medio uso, ni muebles desechados, no, ahí había ropa, pero de gala y muy antigua, joyería de plata algunas con plumas de pavo real, libros antiguos, ahí se vendió una biografía de Porfirio Díaz con la orilla de hilo de oro y presuntamente firmada por él mismo, una carabina 30-30 oxidada así como unas carrilleras, entre muchas cosas curiosas, todas a precios simbólicos, la sola visita a ese bazar valía la pena, ya ni decir de comprar algún objeto, además el aspecto de la casa le daba el marco perfecto a ese bazar tan peculiar. En ese bazar se cerraba a las 8 de la noche, pues era bien sabido por la familia Reyes Contreras, que por la noche sucedía algo escalofriante, se podía escuchar unos sollozos provenientes del segundo patio, si alguien se atrevía a ir a investigar aumentaba la intensidad hasta convertirse en un llanto angustioso y tristísimo, entrecortado por jadeos para tomar aliento los cuales poco a poco se hacían espaciados y débiles hasta que se escuchaba una prolongada exhalación final y además de vez en vez se escuchaba que tarareaban la marcha nupcial, a veces a plena luz de día, causando el desconcierto de los clientes y a decir de la familia ya muy entrada la noche se podía ver una novia andar por el pasillo tarareando como en un murmullo la marcha nupcial, con el ramo de rosas blancas entre sus manos, y andar lentamente hasta llegar al patio trasero donde desaparecía, otros pudieron verla bajo la luz de la luna llena parada al final del segundo patio, con su vestido de novia y el velo cubriéndole el rostro, los más valientes que se quedaban a observarla juraron con una de sus manos apartaba el velo su rostro y en parpadeo a una velocidad increíble llegaba frente a ellos mostrándoles su rostro de calavera, si debajo de velo nupcial estaba un cráneo desnudo que provocaba el terror absoluto de quien la viera. Esto era lo que les contaba don Roberto Reyes a los jóvenes Enrique y César, que eran quienes trabajaban en ese bazar, y al cerrar las puertas, don Roberto les ofrecía un trago a los muchachos mientras les contaba estas historias que producían miedo y fascinación a los jóvenes, que se retaban a ir al patio de atrás a ver si podían ver a la novia fantasma,
que al decir de la familia era una tía abuela que fue abandonada el día de su boda, causándole un profundo dolor y una profunda vergüenza que la devastó por completo. La joven ya no pudo recuperarse a ese golpe, se la pasaba en su habitación llorando lastimosamente, casi no comía ni salía de su habitación. Poco a poco el dolor y la soledad terminaron con su cordura, se ponía el bellísimo vestido blanco de corte europeo, tomaba entre sus manos el ramo de flores marchitas y andaba pausadamente por el pasillo de arcos tarareando la marcha nupcial a muy altas horas de la noche en plena oscuridad. Su familia trataba de hablar con ella e incluso de reprenderla, pues era escalofriante verla andando y tarareando de esa manera, pero ella impávida no entendía ni razones ni regaños. La llegaron a estrujar para que volviera en sí, pero ella estaba como sonámbula, como en un trance, con sus ojos muy abiertos, vacíos, enrojecidos por el llanto, con su cuerpo ya muy delgado y macilento. En unas pocas semanas apenas se podía reconocer a la bella joven rebosante de felicidad por su próximo matrimonio. Ahora su familia debatía cómo debían ayudarla, mandarla a un sanatorio o internarla no era una opción en un principio, por temor a los abusos que podía sufrir una joven bella en esas condiciones. Consideraron que el amor y cuidado de su familia era suficiente, pero ahora debido al estado de la joven resultaba claro que debía tener atención profesional, pues su propia familia, sus dos hermanas mayores, su hermano y sus padres también mostraban los estragos de convivir con una demente. Por eso discutían si debían llevarla a internar, pero no hubo necesidad de llegar a un acuerdo, pues esa misma noche encontraron a la joven muerta, con las venas de sus muñecas cercenadas por un vidrio, los cortes bruscos hechos con saña y repetidos en ambas muñecas, incluso las palmas de sus manos estaban laceradas por los bordes del cristal. Una cantidad impresionante de sangre negaba el vestido y corría por el piso del baño. Unos frascos vacíos, de tinta, de perfume, y de los medicamentos calmantes estaban vacíos, los había tomado todos antes de cercenar sus venas. Su intención de morir era irrevocable y el desprecio que sentía por ella misma era evidente. Más que un suicidio parecía la escena de un violento asesino que con saña acabó con su víctima que había torturado por meses, y la pérdida de sangre acentuaba la palidez de su rostro que debido a la desnutrición que ella misma se provocó lucía cadavérico, con los ojos muy abiertos y muy vacíos, hundidos y ojerosos. La escena marcó a toda su familia de por vida. Jamás supieron si los escuchó y en momento de lucidez escapó al baño para evitar que fuera internada o si simplemente coincidió, pues estaba claro que de una manera o de otra la joven terminaría con su vida. De hecho ya lo estaba haciendo desde el día que la abandonaron. Ya no vivía, simplemente empezó a morir y el asunto se trató con el mayor hermetismo. La familia se fue de esa casa y al cabo de unos años la habitaron familiares que no sabían detalles de lo ocurrido y ellos fueron los primeros que testificaron la macabra aparición. Eventualmente nadie quiso quedarse en esa casa, solo se habitan las dos recámaras que tienen ventanas a la calle Juárez. El resto de la casa quedó desierto y conservado en el tiempo, y en el momento que el bazar se abrió, las vitrinas estaban sobre el pasillos de entrada y en el patio algunos muebles de jardín que también estaban a la venta. Las recámaras desde luego no se abrían a nadie, ni a los clientes ni a los encargados, y nadie atravesaba más allá del patio ni al comedor, ni mucho menos al segundo patio, pero el par de muchachos limpiando, los clientes preguntando por todo, la música que venía de una vieja consola de discos de los años 50s, que más tenía aspecto de ataúd que de otra cosa, pero en sus tiempos era lo más sofisticado y elegante. Todo ese barullo hacía sentirse viva a la casa. Un día viernes del mes de octubre, ya había oscurecido cuando cerraron las puertas del bazar, fueron a sentarse en el juego de jardín que estaba en el patio y mientras se fumaban un cigarro, hacían el corte de caja para entregarlo a don Roberto, iluminado solo por el foco del pasillo de entrada. César se tuvo que acercar a la luz para terminar las cuentas, mientras Enrique, que estaba en la penumbra del patio, volteó hacia las ventanas del comedor y vio un bulto blanco entre la oscuridad y
y recordó que don Roberto iría a cubrir con mules algunos de los muebles del comedor pues había algunas pequeñas goteras. Pensando que era una buena ocasión para asustar a su compañero, esperó a que regresara y tomara asiento frente al para decirle: mira, en las ventanas del comedor se ve la novia. César giró la cabeza y de inmediato pudo ver la silueta y sintió tal impresión que parecía que le jalaban los cabellos desde la raíz. De inmediato apartó la vista de la ventana y exclamó: si es verdad, está agachada con la cara cubierta por el velo, vámonos de aquí. Y al escuchar la detallada descripción, Enrique volteó de nuevo y se quedó viendo el bulto fijamente. Poco a poco esa silueta fue tomando forma y en efecto parecía que estaba agachada. Se dibujaba la silueta de la cabeza debajo de la transparencia del velo e incluso se veía una coronilla de flores sobre su cabeza, sus manos juntas como orando. Pero don Roberto jamás mencionó esos detalles, tampoco dijo que se apareciera en el comedor, así que culpando a la imaginación y envalentonado porque sabía que era una cubierta de hule, se ponderó ante su amigo diciéndole: yo voy a investigar. Claro que César trató de impedirlo pues estaba más que convencido que esa el fantasma de la novia, pero no pudo evitar que Enrique atravesara él y se perdiera en el oscuro pasillo para entrar al comedor. No pudo evitar sentirse temeroso al entrar en la oscuridad apenas iluminada por la escasa luz que entraba por las ventanas, la penumbra y las sillas altas de madera labrada alrededor de la mesa cubiertas de polvo, pero sin hule ni sábanas ni ninguna cubierta que semejara a una silueta. Pero tratando de desentrañar el misterio, se paró en el ventanal donde se veía el bulto, pensando que era un juego de luces a través de los viejos cristales que deformaban el entorno por ser tan viejos. Vio a su compañero ya casi en la puerta de la calle recargado con los codos en la vitrina de la entrada con una mano cubriendo su rostro. Sonrió un poco por el susto que le había propinado, pensó en quedarse ahí sin hacer ruido para ver qué hacía su amigo, pero se sintió observado como si sobre su cabeza estuviera alguien o algo observándolo. Quiso levantar la cabeza pero no se atrevió. Quizá la novia trepó por la pared como una araña monstruosa y ahora la veía desde arriba, quizá flotaba sobre él vaporosamente, quizá recto debajo de la mesa gateando como un animal espectral y... quizá tenía demasiada imaginación y lo traicionaba en ese momento y por eso decidió salir. Y cuando iba a atravesar el patio, con la certeza que no había nada que fingir a la silueta, volteó a la ventana y vio claramente a la novia exactamente en el mismo lugar y no dijo nada, pero solo de pensar que se había parado en ese mismo lugar sentía un escalofrío por todo su cuerpo. Llegó a donde su amigo y sin mediar palabras salieron de la casa sin esperar a don Roberto, mientras se escuchaba un ligero murmullo que tarareaba la marcha nupcial y cuando recuperaron el aliento ambos cambiaron impresiones y al día siguiente le contaron lo sucedido, que los escuchó atentamente pero sin demasiada sorpresa. Al final del relato agregó: no sabía que también nos observaba desde el comedor y a pesar de lo ocurrido los jóvenes siguieron trabajando un par de meses más, hasta que el bazar cerró cuando se vendieron la mayor parte de sus curiosidades. En ese lapso los jóvenes contaron a muchos clientes su experiencia y nunca más se quedaron después de la hora del cierre. Bueno amigos, ¿qué les pareció la historia? Déjenos en los comentarios su opinión, recuerden seguirnos en Facebook, y compartan sus historias para que salgan en su canal. Si el vídeo les gustó no olviden dejar un bonito like así bien bonis, también comparte este vídeo con tus amigos. Gracias por su apoyo, hasta la próxima.